Dos personas pueden utilizar ChatGPT para la misma tarea y recibir resultados completamente diferentes. La diferencia muchas veces comienza en lo que cada una escribió. En esta clase vas a aprender qué es un prompt, cómo construirlo con palabras normales y cómo mejorarlo después de recibir la primera respuesta. Además, vamos a verlo en 3 conversaciones simuladas, paso a paso, para que puedas reconocer exactamente qué cambia y por qué. Antes de comenzar, queremos contarte algo importante. Este canal se produce con herramientas de inteligencia artificial. Utilizamos inteligencia artificial para desarrollar el guión, generar la narración, diseñar las imágenes y realizar parte de la edición. Después revisamos el contenido, corregimos errores y tomamos las decisiones finales. No queremos ocultar el proceso. Al contrario, el objetivo de inteligencia artificial en acción es mostrar, con el propio canal, todo lo que una persona común puede crear y aprender utilizando estas herramientas de manera responsable. Imagina que escribimos solamente, organízame las comidas de la semana. ChatGPT puede responder, pero no conoce nuestro presupuesto, nuestros horarios, nuestros gustos ni cuántas personas van a comer. Ahora imagina que agregamos esos datos y pedimos una tabla con una lista de compras. La tarea es la misma, pero el segundo resultado puede acercarse mucho más a lo que necesitamos. Eso es lo que vamos a aprender a controlar. Un prompt es la entrada que le damos a una inteligencia artificial para iniciar o continuar una conversación. Puede ser una pregunta, una instrucción, un texto que pegamos, una imagen o incluso un audio, según las funciones disponibles. En este video trabajaremos principalmente con texto porque permite ver cada decisión con claridad. Cuando escribís en la caja de chat, GPT y presionás enviar, eso que escribiste es un prompt. A veces se habla de los prompts como si fueran códigos secretos. No es así. No necesitas usar palabras técnicas ni copiar una fórmula enorme para obtener ayuda. Necesitas comunicar una tarea de manera parecida a como se la explicarías a otra persona que no conoce tu situación. Tampoco existe una única versión perfecta. Es normal comenzar, revisar la respuesta y agregar información mediante mensajes posteriores. Las recomendaciones oficiales para usar ChatGPT insisten en 3 ideas sencillas: ser claro y específico, proporcionar el contexto necesario y trabajar de manera iterativa. Iterar significa mirar la primera respuesta y continuar la conversación para mejorarla. También podemos indicar el tono, la extensión y el formato. Estas ideas serán la base de todos nuestros ejemplos. No prometen una respuesta perfecta, pero reducen la ambigüedad y facilitan la revisión. Para recordar qué información puede ayudarnos, utilizaremos 5 piezas: tarea, contexto, datos, límites y formato. La tarea dice qué queremos hacer. El contexto explica nuestra situación. Los datos son el material concreto. Los límites marcan lo que se debe respetar y el formato define cómo queremos recibir la respuesta. No siempre necesitaremos las 5, ni deben aparecer en ese orden. Funcionan como una lista de comprobación. La primera pieza es la tarea. Conviene expresarla con una acción concreta: explica, compará, resumí, organizá, corregí o proponé. Ayúdame con mi vida deja abiertas demasiadas decisiones. Organiza mis comidas de lunes a viernes delimita una acción y un periodo. Antes de escribir, pregúntate qué resultado querés tener cuando termine la conversación. Si no podés imaginar ese resultado, probablemente la tarea todavía sea demasiado amplia. El contexto responde preguntas como: ¿quién utilizará el resultado? ¿Para qué lo necesita y en qué situación? Un mensaje para un amigo no se escribe igual que una nota para el consorcio. Una explicación para alguien que comienza no usa el mismo vocabulario que una explicación para un especialista. Incluye únicamente el contexto que cambie la respuesta. Más información no siempre significa mejor, información pertinente sí. Los datos son la información concreta con la que ChatGPT debe trabajar: horarios, ingredientes disponibles, un borrador, una lista, una fecha o un fragmento de texto.
También podemos señalar prioridades, esto debe aparecer, esto es opcional y esto todavía no está confirmado. Cuando pegues material propio, sepáralo claramente de la instrucción y recordá que nunca conviene compartir contraseñas, datos bancarios ni información privada innecesaria. Los límites hacen que el resultado sea posible de usar. Podemos marcar un presupuesto, una duración, una cantidad máxima de palabras o elementos que deben conservarse. También podemos decir que no queremos, no inventes información, no agregues ingredientes especiales, no cambies las fechas o no incluyas detalles médicos. Un límite útil no intenta controlar cada palabra. Protege las condiciones que realmente importan para la tarea. Por último, pedimos un formato que facilite el uso, una tabla, una lista numerada, instrucciones paso a paso, 3 opciones o un mensaje listo para revisar. Cuando el lenguaje importa, indicamos el tono, cálido, sencillo, directo, respetuoso o formal. No alcanza con decir que sea mejor. Describir la forma del resultado le da a ChatGPT criterios visibles y a nosotros nos permite comprobar si los siguió. Podemos reunir las piezas en esta plantilla, necesito que hagas esta tarea. El resultado es para esta situación. Usa estos datos. Respeta estas condiciones. Entrégalo en este formato y con este tono. Después agregamos, si falta información importante, pregúntame antes de responder. No copies espacios que no aportan nada. La plantilla sirve para pensar, no para llenar un formulario. Ahora vamos a verla funcionando en una conversación completa. Primera simulación, una persona quiere organizar sus comidas de lunes a viernes. Tiene poco tiempo para cocinar, un presupuesto limitado y algunos alimentos que no consume. Vamos a comenzar con un prompt muy común. Después veremos la respuesta, identificaremos las suposiciones y construiremos una versión mejorada. Las respuestas que aparecen son ejemplos simulados. En una conversación real, la redacción exacta puede variar, aunque escribamos el mismo pedido. En la pantalla escribimos, organízame las comidas de la semana. Es una instrucción válida y la herramienta puede contestar inmediatamente. Pero observemos todo lo que quedó sin decidir, no indicamos cuántos días, cuántas personas, qué comidas, cuánto podemos gastar, cuánto tiempo tenemos ni qué alimentos debemos evitar. ChatGPT tendrá que elegir esos detalles por nosotros o entregar sugerencias muy generales. Presionamos enviar y miramos la respuesta. La respuesta propone pollo, pescado, pasta, carne y tacos. No es necesariamente incorrecta, pero puede ignorar el presupuesto, incluir alimentos que la persona no consume y exigir preparaciones demasiado largas. Además, la frase podés variar según tus gustos devuelve decisiones que justamente queríamos organizar. Una respuesta prolija puede ser poco útil si se apoya en suposiciones. En lugar de culpar a la herramienta, vamos a completar las decisiones importantes. Revisamos la conversación y encontramos 4 grupos de información faltante. Primero, la cantidad de personas y los días. Segundo, el presupuesto y el tiempo disponible. Tercero, las preferencias o restricciones alimentarias y cuarto, el formato esperado y la lista de compras. No necesitamos describir cada comida por adelantado, porque esa es la tarea que queremos delegar. Solo proporcionamos los criterios con los que podremos evaluar la propuesta. Convertimos esas necesidades en instrucciones concretas. Queremos 5 días para una persona. Las recetas deben ser económicas y tardar como máximo 30 minutos. La persona no consume pescado y ya tiene arroz, huevos y lentejas. Pediremos una tabla y una lista de compras agrupada. Fíjate que no usamos ninguna palabra especial. Estamos tomando decisiones cotidianas y expresándolas con claridad. Ahora escribimos el prompt completo. Crea un menú de lunes a viernes para una persona. Busco opciones económicas que tarden como máximo 30 minutos. No consumo pescado y ya tengo arroz, huevos y lentejas. Usa ingredientes comunes. Preséntalo en una tabla con almuerzo y cena y agrega una lista de compras agrupada. Cerramos con, si necesitas un dato esencial, pregúntame antes. Enviamos y observamos cómo cambia la respuesta.
La nueva respuesta comienza a reutilizar los ingredientes disponibles, evita el pescado y organiza almuerzos y cenas en una tabla. También agrupa la compra y explica que repite algunos ingredientes para reducir gastos. Ya podemos comprobar si las recetas respetan el tiempo y si la cantidad resulta razonable para una persona. La respuesta no es automáticamente perfecta, pero ahora tenemos una base concreta que podemos editar en lugar de una lista genérica. Comparemos. El primer prompt tenía pocas palabras, pero el problema no era su longitud. El problema era que no ofrecía criterios para decidir. El segundo es más largo porque la tarea realmente contiene condiciones, presupuesto, tiempo, preferencias, ingredientes y formato. Un buen prompt no es siempre extenso. Debe tener el tamaño necesario para la tarea. Para una pregunta sencilla pueden bastar 2 líneas, para un plan personal quizás necesitemos más contexto. Supongamos que el martes la persona llega tarde, no necesita volver a escribir todos los datos. Continúa la conversación diciendo, cambia solamente esa cena por una opción fría que pueda dejar preparada el lunes. Conserva el presupuesto, la lista y todo lo demás. La palabra solamente delimita el cambio y la frase conserva todo lo demás protege lo que ya funcionaba. Esta es la ventaja de tratar el prompt como parte de una conversación. La primera simulación nos deja un método práctico. Enviamos una base suficientemente clara, revisamos la respuesta con nuestras condiciones y pedimos un ajuste preciso. No intentamos prever cada detalle antes de empezar. Tampoco aceptamos la primera respuesta sin leerla. Trabajamos por etapas. Este equilibrio evita 2 extremos, un prompt tan vago que obliga a adivinar y un prompt tan largo que mezcla demasiadas tareas al mismo tiempo. Si estas comparaciones te están ayudando a entender cómo escribir prompts, suscríbete a Inteligencia Artificial en Acción y dale like al video. Esas 2 acciones ayudan a que YouTube recomiende la clase y permiten que más personas aprendan inteligencia artificial desde cero. Todavía nos faltan 2 simulaciones muy importantes, escribir un mensaje personal y utilizar ChatGPT como compañero de aprendizaje. Segunda simulación. Una persona necesita avisarle a una amiga que no podrá asistir a una reunión. Quiere disculparse y proponer otro encuentro, pero no desea explicar detalles privados. En tareas de escritura, el contenido no es lo único importante. También importan el destinatario, la relación, la intención y la voz personal. Veremos cómo una pequeña cantidad de contexto puede transformar un texto correcto pero distante en un borrador mucho más natural. El primer prompt dice, escribime un mensaje para decir que no voy. ¿No va a dónde? ¿Quién recibirá el mensaje? ¿Por qué debe avisar? ¿Quiere disculparse, reprogramar o simplemente informar? ¿La relación es formal o cercana? ChatGPT puede completar esos espacios con una versión neutra. Enviamos el pedido y observamos cómo se siente el resultado. La respuesta dice, hola, lamentablemente no podré asistir al evento. Espero que sepan disculpar mi ausencia. Saludos cordiales. Está bien redactada, pero parece dirigida a una institución, no a una amiga cercana. Habla de un evento porque no conoce la ocasión y termina con una despedida formal porque nunca indicamos el tono. No vamos a pedir que lo haga más humano, porque esa frase sigue siendo ambigua. Vamos a explicar qué relación y qué intención debe reflejar. Si no sabemos qué información incluir, podemos pedir que ChatGPT nos haga preguntas antes de redactar. Por ejemplo, haceme hasta 4 preguntas breves para entender el destinatario, la situación, el tono y lo que quiero proponer. Espera mis respuestas antes de redactar. Este recurso resulta útil porque convierte una tarea confusa en una pequeña entrevista. Nosotros seguimos decidiendo qué información compartir y podemos omitir cualquier detalle privado. Con las respuestas construimos este prompt. Escribí un WhatsApp para una amiga cercana. No podré ir a su cena del viernes por un asunto familiar. Quiero avisar con tiempo, disculparme y proponer tomar un café la semana próxima. Tono cálido y natural, máximo 70 palabras. Terminamos con un límite importante, no inventes detalles sobre el asunto familiar.
Esa frase protege nuestra privacidad y evita explicaciones que nunca proporcionamos. La respuesta ahora avisa con tiempo, expresa cercanía, evita inventar el problema familiar y propone un café mediante una pregunta. El texto no tiene que enviarse automáticamente, es un borrador para revisar. Podemos cambiar el nombre, quitar una frase que no usaríamos o ajustar la intensidad de la disculpa. La herramienta organizó nuestras intenciones, la decisión final sobre la voz y el envío continúa siendo de la persona. Para ajustar la voz, señalamos una frase concreta, yo no diría me da mucha pena perdérmela. Pedimos frases más cortas, una expresión más simple y conservamos la pregunta del café. Fíjate en la estructura del mensaje, qué está bien, qué debe cambiar y qué debe conservarse. Decir hacelo mejor obliga a la herramienta a adivinar. Describir la diferencia que buscamos convierte nuestra preferencia en una instrucción que podemos comprobar. La segunda simulación muestra 3 decisiones. Primero definimos la relación con el destinatario. Después indicamos la intención del mensaje y finalmente editamos una frase específica para acercar el borrador a nuestra voz. También marcamos un límite de privacidad. Podés aplicar este método a correos, invitaciones, reclamos o mensajes cotidianos. Antes de enviar cualquier texto importante, léelo completo y asegúrate de que represente lo que realmente querés comunicar. Tercera simulación, utilizar chat, GPT para aprender. Nuestra persona quiere entender la inflación, pero nunca estudió economía y se pierde cuando aparecen demasiados términos juntos. Un prompt educativo puede definir el nivel inicial, pedir un ejemplo cotidiano y establecer cómo queremos practicar. La inteligencia artificial puede adaptar la explicación y generar ejercicios, pero debemos revisar la información y no confundir una explicación clara con una garantía de exactitud. El primer prompt pregunta, ¿qué es la inflación? Es una pregunta perfectamente válida y puede ser suficiente si solamente queremos una definición rápida. Pero nuestra meta es aprender desde cero. No indicamos el nivel, el tipo de ejemplo, la extensión ni cómo comprobaremos si comprendimos. La respuesta puede ser correcta y aún así utilizar conceptos que abren nuevas dudas. Veamos una versión posible. La respuesta menciona aumento generalizado, poder adquisitivo e índices de precios. Es una definición compacta, pero alguien que empieza puede no saber qué significan esos conceptos. Podríamos preguntar cada término por separado. Sin embargo, también podemos diseñar desde el comienzo una explicación progresiva, con un ejemplo y una pregunta de comprobación. La meta del nuevo prompt no será recibir más información, sino recibirla en un orden que podamos seguir. El prompt mejorado dice, explícame la inflación como si nunca hubiera estudiado economía. Empezá con una definición de 2 frases y después usa un ejemplo ficticio de una compra semanal. Explica solamente un concepto por vez. Al final, haceme una pregunta sencilla y espera mi respuesta antes de continuar. Este prompt define el nivel, el orden, el ejemplo, el ritmo y la interacción. Estamos diseñando una pequeña clase, no solamente pidiendo una respuesta. La respuesta utiliza palabras sencillas, un ejemplo ficticio y termina con una sola pregunta, ¿qué cambió en lo que podés comprar con 10.000? La explicación se detiene para que la persona participe. Esto es importante, un buen prompt educativo puede controlar el ritmo y pedir que la herramienta espere. Ahora respondemos como estudiante. No hace falta escribir una definición perfecta, alcanza con explicar lo que entendimos. La persona responde que con el mismo dinero puede comprar menos y agrega una duda, si aumenta solamente un producto, ¿también es inflación? Esta pregunta muestra por qué la conversación es más útil que recibir un texto largo. La herramienta puede aclarar la diferencia entre un aumento particular y un cambio más general de precios. También podemos decidir cómo queremos que corrija nuestros errores antes de seguir con el siguiente concepto. Agregamos una regla para la práctica: cuando responda mal, no me des la solución inmediatamente. Señala qué parte debería revisar, dame una pista y déjame intentar otra vez. Con este prompt elegimos el tipo de retroalimentación. Podemos pedir comparaciones, ejercicios,
Tarjetas de estudio o preguntas de dificultad creciente. Lo importante es que el método corresponda a nuestra meta y que comprobemos los datos importantes con materiales confiables. En el primer intento recibimos una definición. En el segundo construimos una secuencia, definición breve, ejemplo cotidiano, pregunta, respuesta y retroalimentación. El prompt no hizo que la inteligencia artificial supiera más. Cambió la manera de presentar y practicar la información. Esta distinción es fundamental, podemos mejorar la claridad y el formato, pero aún así debemos verificar cifras, fechas, fuentes y explicaciones cuando el tema sea importante. Cuando una tarea es compleja, no intentes resolver todo en un único mensaje, dividila en etapas. Primero podés pedir que resuma el objetivo y haga preguntas. Después solicitar una estructura. Luego trabajar una sección y finalmente revisar el conjunto. Separar las etapas permite detectar errores temprano y reduce el riesgo de que una instrucción importante quede perdida dentro de un prompt enorme. La conversación conserva el contexto mientras avanzamos. A veces el problema no es escribir el prompt, sino no saber qué enfoque elegir. Podemos pedir 3 opciones, con una ventaja y una limitación para cada una. Después indicamos, no elijas por mí, termina con 2 preguntas que me ayuden a decidir. Este tipo de instrucción utiliza la inteligencia artificial para ampliar alternativas y ordenar criterios, sin entregarle automáticamente una decisión personal que depende de nuestros valores o circunstancias. Después de una respuesta, podemos ejecutar un control de calidad. Pedimos que separe la información que proporcionamos, los supuestos que agregó y los datos que deberíamos verificar. También indicamos que declare lo que no conoce y que no invente fuentes ni enlaces. Este prompt hace visibles algunas zonas de incertidumbre, pero no garantiza exactitud. Si una decisión depende de información actual o sensible, abrimos fuentes confiables y la comprobamos fuera de la conversación. Un prompt detallado no significa compartir información privada. Para practicar, cambia nombres, direcciones, números y fechas o utiliza un caso ficticio. No incluyas contraseñas, datos bancarios, documentos personales ni información confidencial de otras personas. En temas médicos, legales o financieros, utiliza ChatGPT para ordenar preguntas y comprender conceptos generales, no para reemplazar fuentes oficiales o profesionales calificados. La responsabilidad. Repasemos 4 errores frecuentes. Primero, mezclar demasiadas tareas distintas en un único mensaje. Segundo, pedir que algo sea mejor sin describir el cambio. Tercero, omitir un dato esencial y esperar que ChatGPT lo adivine. Y cuarto, aceptar la primera respuesta sin comprobar condiciones ni información. La solución no es hacer prompts interminables, es separar las tareas, describir los criterios y utilizar. Antes de enviar un prompt importante, hace una revisión de 10 segundos. Pregúntate si se entiende la tarea, si incluiste el contexto que cambia la respuesta, si marcaste los límites importantes y si el formato permitirá revisar el resultado. Después de recibir la respuesta, hace otra revisión, cumplió lo pedido, qué suposición agregó, qué cambiaría. Esta rutina vale más que memorizar. Esta es la plantilla final. Quiero que realices esta acción. Contexto, situación y destinatario. Usa estos datos. Debe respetar estos límites. Entrega este formato y tono. Antes de responder, pregúntame solamente por la información esencial que falte. Después, indica cualquier supuesto agregado. Guárdala como referencia, pero adáptala. Elimina las partes innecesarias y escribí con tus propias palabras. El objetivo es común. Tu ejercicio es elegir una tarea pequeña y segura, ordenar una lista, adaptar una receta ficticia, redactar un mensaje que después revisarás o aprender un concepto general. Primero escribí un prompt básico, después crea una segunda versión con contexto, límites y formato. Compara las respuestas y pedí al menos una mejora concreta. En los comentarios podés contar qué cambió, sin publicar información personal. Esa comparación es la manera más rápida. Hoy aprendiste que un prompt es la entrada que inicia o continúa una conversación y que puede mejorar cuando definimos tarea, contexto,
Datos, límites y formato. Viste 3 simulaciones: organizar un menú, escribir un mensaje personal y aprender un tema mediante preguntas. En las 3, la clave fue revisar y continuar la conversación. Suscríbete a Inteligencia Artificial en Acción, dale like y compartí esta clase para aumentar su difusión y escribí en los comentarios